Sí, ya hemos cursado materias, otras materias juntos, Bien, con casi buenísimo. todos. Bien. Ahí tengo dos personas, preséntense eh, de a uno, cortito. Dígame los nombres. Hola, Sí, ahí te escucho. eh, ahí. Yo soy Priscila. Bien. Priscila, mucho gusto. Igualmente. ¿Quién más? Yo soy Nadia, Nadia Nadia. Sánchez. Bien. ¿Quién más? Ivana. ¿Dónde está Ivana? Hola, yo soy Ivana Amarillo, Bien. Mucho gusto. igualmente. Bien, Noelia. Hola, Sí, ahí te ¿me escucho. escuchan? Sí. Bueno, hola a todos. Hola. Este, en la comisión es la primera, digamos, vez que estoy. Yo Sí. venía de la comisión A, así que a todas las conozco ahora y bueno, anteriormente en la clase de práctica. Bueno, es la tercera vez que utilizo esta aplicación para presentarme y para tener las clases en vivo. Así que Bien. bueno. Bien, perfecto. Noelia nos conocemos ya. Hace mucho trabajamos juntos. ¿Quién más se anima? Hola, yo soy Nair, y igual algunos, la mayoría los conozco porque hice lengua con ellos, y bueno, y el profe ya lo conozco porque ya cursé materias. Sí, a mí me tienen mucho en cuarto año. En cuarto año estoy casi en todas las materias en intelectuales, así que me ven ahora en segundo y después ven en cuarto, ¿cierto? Nair, que también me tienen otros espacios igual. Bien. Tres, cuatro materias más. Claro, este año tengo, claro, creo que son 5 materias, 3 tengo yo, me parece que es práctica y filosofía, me parece nada más que son los espacios que tienen con otros profes en cuarto. Bien. ¿Y alguien más? ¿Están todos? ¿Se presentaron todos? Bien, voy a comenzar. Las aclaraciones sobre la cursada, si bien silencio los micrófonos, así no reverbera la... Ahí está. Así no se les hace eco en la clase. Yo comienzo, ustedes si tienen alguna duda, paran, ¿sí? O sea, el micrófono y consultan todo lo que quieran consultar. Hacía falta solamente que lo que era el audio, ¿sí? Las fotos podrían seguir sosteniendo. Bien, en cuanto a la cursada, este es un espacio cuatrimestral, sabrán que es bastante lo que se viene desarrollando. Venimos sosteniendo clases y por el momento todavía no tenemos precisiones en relación a cómo va a ser la acreditación del espacio curricular, ¿sí? O sea, el espacio de cátedra, porque vieron a nivel nacional que las evaluaciones formativas, esto implica que se van a hacer procesales, o sea, que es un proceso donde vamos tomando diferentes estrategias como para que ustedes vayan alcanzando los contenidos propuestos por el cátedra. Todos tienen, o sea, es una cátedra compartida donde están alumnos que hacen integración escolar y alumnos que hacen integración, estrategia para ¿sí? Compartimos el mismo programa porque son materias muy similares. Los que cursaron conmigo ya integración escolar saben que trabajo con muchos normativo y mucha bibliografía actual. Así que bueno, bien, consulten. Ivana,
¿Estamos? ¿Nada? Bien. Sigo. No sé si me siguen escuchando o se tildó la página. Bien, no sé qué pasó que se salió de la plataforma. Así que bueno, ¿me escuchan bien? Ahí está como compleja la conectividad. Bien, Nadia. Sí, se escucha. Sí, se escucha bastante cortado. ¿Ahora me escuchan bien? Ahí volvió a salir y volvió a entrar otra vez la... Bien, no sé de qué parte no se escuchó. Les cuento. Es un espacio compartido, sí, y todavía no sabemos bien cómo va a ser la parte formativa, sí, de esta evaluación. Vieron que salieron los medios que se iba a evaluar en un proceso, ¿sí? A través de lo formativo. Como nosotros en educación superior tenemos una evaluación de producto, o sea, no evaluamos formativamente, o sea, evaluamos sumativamente, por eso tomamos parciales y demás, todavía no hay definición específica de cómo va a ser, ¿sí? Por ende, yo lo que voy a seguir haciendo es seguir trabajando con consignas dentro del foro y seguir trabajando con trabajos prácticos, ¿sí? Valga la redundancia, enviar trabajos prácticos. ¿Quedó claro? Pongan que sí si quieren en el chat, como para no hace falta abrir el audio, y ya arranco con la clase de hoy, que espero que se escuche. Perfecto, Matías. Bien. Voy a compartir pantalla con ustedes, espero que funcione, y si no estamos complicados, ¿sí? Porque la idea es que ustedes puedan ver, ¿sí?, lo que vamos a trabajar. Bien. Si quieren pueden, algunos de silencio, cada tanto voy a preguntar si están viendo, porque yo solamente voy a ver el PowerPoint, ¿sí? No voy a estar viendo cómo está la conexión con Jitsi, así que cada tanto yo voy a preguntar si ustedes están escuchando bien, así que pido que alguno desilencie el micrófono, ¿sí? Y me diga que se escucha todo correctamente. En este caso yo le voy a preguntar a Matías, que fue el último que se incorporó a la clase, si se escucha bien. Matías. Matías. Profe, Matías no tiene micrófono por las dudas, por eso está escribiendo. Ah, justo fui a elegir el que no tenía micrófono. Bien. Bien. Quien está desilenciada ahora es Nadia. Bueno, Nadia, ¿se escucha bien entonces? Sí, se escucha bien. Bien, perfecto. Entonces, arranco. Bien. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Sí, básicamente lo que tiene que ver con educación inclusiva, sí, que es como el eje más importante del espacio de cátedra, ¿sí? Hay como algunos temas que tienen que ver con el surgimiento del concepto,
con el modelo de sujeto de derecho y el modelo social, ¿sí? De la discapacidad. La clase anterior, sí, ustedes tuvieron un par de textos para trabajar y algunos fueron como bastantes viejitos, ¿sí? Cosa que ustedes tengan que refrescar la memoria y poner en juego lo que ya saben, ¿sí? Básicamente los estudiantes que están en primer año, ¿sí? Que tenían que ver con el surgimiento del concepto de integración, ¿sí? Que yo les contaba en la clase que estaba disponible en el número 5, que el concepto de integración básicamente surge del concepto, ¿sí? De normalización, o sea, esto de proveer estrategias, o sea, de darles pautas de comportamiento lo más normales posibles a las personas con discapacidad, ¿sí? A las personas que tenían algún tipo de restricción, ¿sí? Para esto hay que analizar mucho los contextos históricos, ¿sí? Yo por eso le hice una comparación, traté de que sea mucho como más claro, que ustedes puedan entender de que hay como diferentes hitos, diferentes definiciones que fueron impactando, ¿sí? En lo que hoy entendemos como inclusión educativa, ¿sí? Les contaba que anteriormente, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud decía que y clasificaba como deficiencia, discapacidad y minusvalía, ¿sí? O sea que había una participación, ¿sí? De la persona con discapacidad, ¿sí? Por su propia condición, ¿sí? Hacía eje fuertemente en la persona. O sea, yo tenía una limitación, una deficiencia física y por ende, ¿sí? Tenía dificultades para desempeñarme en la vida cotidiana. Entonces, era responsabilidad. O sea, yo por mi dificultad generaba una discapacidad y una minusvalía. La minusvalía tenía que ver con la autopercepción, ¿sí? O sea, el concepto este es minusválido, ¿sí? Habrán escuchado muchas veces de minusvalía mental, ¿sí? O sea, había con mucha carga despectiva porque estaba fuertemente alojado, ¿sí? En la persona que tenía la discapacidad. O sea, este era el modelo, ¿sí? Fuertemente de normalización que después impactó en integración, ¿sí? Bien, vimos diferentes niveles y diferentes ámbitos. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguien se acuerda y me dice los niveles o los ámbitos? Ivana. Los niveles de educación, profe. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que teníamos lo que era? Teníamos integración, ¿sí? Y teníamos después que la integración lo que buscaba era darle, ¿sí? A través de la normalización, pautas lo más normales, entre comillas, posible a la persona con discapacidad. Teníamos diferentes niveles y diferentes ámbitos. Los niveles, ¿se acuerdan que teníamos ámbitos? Teníamos, por ejemplo, el familiar, el escolar, ¿se acuerdan otro más? Laboral, ¿qué otro más? Laboral, Sociocomunitario, también podría ser otro, ¿sí? O de las instituciones, ¿sí? Que tenían que ver con lo que era el funcionamiento, ¿sí? Y lo que tenía que ver con esta posibilidad de la persona, o sea, esto para que ustedes puedan entender que si bien hablamos de integración, si hablamos de normalización, no tenía que ver con lo que era solamente escolar, ¿sí? O sea, sino que hay diferentes ámbitos. La escuela es uno de lo que habla de normalización y de integración, pero no es el único, ¿sí? Eso como para que ustedes puedan entender y por eso hilamos fuertemente con normalización. También teníamos diferentes niveles, o sea, estos diferentes niveles tenían que ver con el grado de funcionalidad o con el grado de integración que tenía nuestro sujeto con discapacidad. O sea, podía solamente estar, o sea, hacer la integración física, ¿sí? O podía llegar a un nivel mucho más avanzado, por los niveles iban por concreción, que tenía que ver con lo afectivo, o sea, con esta... Bien, ¿me escuchan ahí? Bien, perfecto.
tenía que ver con diferentes niveles y diferentes ámbitos. Esto como para sacar un poquito la linealidad y el único, como la única vara de que hablar de integración, hablamos de una sola dimensión, de un solo tipo, de un solo ámbito, sino que tiene que ver mucho más, es mucho más amplio, ¿sí? O sea, entra mucho más en juego y muchas variables se ponen en juego que repercutían y que hacían que en su momento, ¿sí? Sea tema de discusión, ¿sí? Bien, en relación a lo que era esto de integración escolar, ¿sí? Hubo como diferentes normativas, diferentes marcos, ¿sí? Yo uno que les puse ahí, que tuvieron que analizar la semana pasada, era como el primer documento, ¿sí? Porque fue el primer documento que surge a nivel país que regula, ¿sí? Lo que es la educación especial. O sea, es el acuerdo marco A19. Es un acuerdo muy viejo, ¿sí? Del año 1998, que tiene mucho que ver y juega mucho con el contexto sociohistórico en el que estaba, ¿sí? Año 98, ley que estaba vigente, 24.195, que es la Ley Federal de Educación, ¿sí? Era la ley que establecía que había niveles obligatorios y otros que no. Hablaba básicamente lo que era EGB1, EGB2, EGB3, ¿sí? Como niveles obligatorios junto con la sala de 5, solamente. Y hablaba del polimodal, ¿sí? Hablaba de un solo sistema, ¿sí? De un solo, un único sistema. Pero decía, ¿sí? Y a diferencia de la nueva normativa, de que solamente aquellos estudiantes que por particularidades, ¿sí? Por requerimientos, ¿sí? Que no pudiera atender la escuela común, iban a estar intervenidos o abordados por algún régimen especial, ¿sí? Esto, bien, se escucha entrecortado. Vuelvo. La ley 24.195 lo que dice es que la educación especial en ese contexto histórico, en 1998, era, ¿sí? Un régimen especial. O sea, atendíamos a aquellos estudiantes que por sus particularidades no podían ser atendidos por el sistema común, ¿sí? Entonces, un régimen especial era educación especial, otro régimen especial era la escuela adulto o los CENS, centros de, ¿sí? Escuela de adultos, eran parasistemas, ¿sí? Nosotros, hablando de 1998, éramos un parasistema, éramos paralelo al sistema educativo, ¿sí? Eso como para que ustedes puedan contextualizar y por qué hablábamos de esto de integración, ¿sí? Hablaba y saca el concepto de adaptaciones curriculares, ¿sí? Que está pensado como una manera, ¿sí? De que este sujeto se adapte al currículum, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Se escucha bien ahora? A ver, ¿a quién le puedo pedir? Ivana, ¿se escucha bien? Ahora sí, la última parte se escuchó entrecortado. Es por momentos. Sí, está como bastante compleja la plataforma ahí. Bien. El nuevo paradigma, ¿sí? Vamos a toda la transición, ¿sí? Ley Nacional de Educación, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver. Yo le hice una pregunta capciosa en uno de los foros que les preguntaba si la ley de Educación Nacional estuvo influenciada por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todo proceso, toda norma lleva muchos años de discusión, ¿sí? Obviamente la Ley de Educación Nacional estuvo influenciada por la Convención Internacional, ¿sí? Si bien la convención fue sancionada en el 2006, ¿sí? Acuérdense que Argentina tardó 2 años en ser Estado parte. Sí,
repercutió en poder entender varias palabras, ¿sí? El primero, ¿sí?, del sistema educativo, impactaron el sistema educativo, y otras impactaron en el paradigma que tenía que ver con lo que es discapacidad en general, ¿sí? El sistema educativo impacta en que lo establece y lo define como un único sistema, ¿sí? Entonces nosotros dejamos de hacer un régimen especial y pasamos a hacer una modalidad, ¿sí? Esto es lo que influye muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablar de una sola modalidad quiere decir de que todos los estudiantes tienen derecho, ¿sí?, de estar dentro de ese nivel, o sea, dentro de ese sistema educativo, dentro de los niveles obligatorios, ¿sí? Y que nosotros, las modalidades, somos opciones organizativas. ¿Estamos hasta ahí? Bien. También influye, ¿sí?, esta convención porque hace hincapié en dos cuestiones. El primero retoma lo que yo les contaba de la clasificación internacional de funcionamiento, que era de la Organización Mundial de la Salud, que decía que, bueno, la discapacidad tenía que ver con el grado de restricción que ponía el contexto, ¿sí? Y entonces empezamos a hablar del modelo, ¿sí?, social de discapacidad, o sea, que es un modelo que deja de centrar, ¿sí?, la discapacidad, o sea, deja de centrar las restricciones que genera la discapacidad en las personas, sino que empieza a entrar en juego lo que es el contexto, como facilitador, ¿sí?, o como obstáculo. ¿Estamos? Es una mirada mucho más dinámica. Inclusive hoy por hoy van a ver que se está en discusión de suplantar lo que es discapacidad por diversidad funcional. O sea, es como que los procesos que tienen que ver con este modelo social, o sea, con este modelo de entender que un contexto puede dar oportunidades o puede restringir oportunidades, es muy importante. Todo esto surge de diferentes marcos, ¿sí? No es que solamente vino, se sancionó un solo escrito y impactó y generó muchos cambios, sino tienen que ver con diferentes aproximaciones que fueron haciendo ver de que nosotros como sociedad, ¿sí?, damos oportunidades o sacamos oportunidades a todo el mundo, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Se escucha perfecto? ¿Alguien? A ver, ¿a quién puedo molestar ahora? ¿Alguien quiere tipear que se escucha perfecto o no? Así se sigo. Sí, profe, se escucha bien. Bien, a mí corto así cada rato porque me preocupa seguir y que no vayan. Bien, tenemos el modelo social, ¿sí? Y el modelo sujeto de derechos básicamente, y uno de los hitos fundamentales tiene que ver con la Convención Internacional que empieza a decir y a reconocer derechos fundamentales, ¿sí? ¿Qué pasa? Como todo es necesario, ¿sí?, dos cuestiones, ¿sí? Ustedes conocen la normativa, o sea, conocen que está la convención, que se reconoce como sujeto de derecho, ¿sí?, a la persona con discapacidad en igualdad de condiciones y equidad de oportunidades. Al final de la convención, ¿sí?, no sé si alguna vez se la habrán leído, ¿sí?, hay un protocolo facultativo, ¿sí?, de implementación, ¿sí? Nosotros en Argentina tenemos un observatorio, o sea, que es un lugar, un ente que estudia, ¿sí?, y va regulando y viendo cómo Argentina, por ejemplo, cumple, ¿sí?, y hace cumplir que todos estos derechos que están reconocidos, derecho al trabajo, derecho a la familia, derecho a la accesibilidad, derecho a la educación, derecho a la recreación, ¿sí?, sean cumplidos, ¿sí? Esto es como para que vean que no solamente queda en reconocer, ¿sí?, sino que también hay un ente, ¿sí?, que tiene que hacer como la salvaguarda, ¿sí?, como atento, vigilando y generando políticas para que estos derechos se cumplan. Bien. Quiero cambiar la diapositiva. Entonces, ahora vamos a hacer una comparación entre integración escolar e inclusión educativa. Principalmente, integración escolar, ¿sí?, es una estrategia
que fue fuertemente generada, ¿sí?, por la educación especial, ¿sí? La educación especial dijo, vamos a tomar el principio de normalización, ¿sí? Le vamos a dar a la persona con discapacidad pautas lo más normales posibles. Acuérdense que para hablar de normalidad hablamos como de diferentes criterios, o sea, no tenemos un solo criterio para hablar de lo normal, sino que hablamos de lo estadístico, del coeficiente intelectual. Por ejemplo, el criterio normal sería tener entre 90 y 100 puntos del CI. Lo normal de la sociología sería que, o la antropología, que una vez que cumplen 18 o 20 años se vayan a vivir solos, que trabajen, ¿sí?, o demás. Desde el marco jurídico, la emancipación o toda la jurisprudencia legal a partir de los 18 años. O sea, todo tiene que ver con diferentes variantes, ¿sí? En clase siempre pongo el juego en esto. O sea, ustedes piensen qué marca la diferencia entre ser un joven y un adulto, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que marca las diferencias? ¿Cuáles son las palabras que marcan la diferencia? ¿O qué tiene que hacer una persona para que deje de ser joven o deje de ser adolescente y pase a ser adulto, ¿sí?, en esta sociedad? Y te van a decir, bueno, que tenga trabajo, que tenga familia, que tenga una carrera. O sea, que ustedes van a idealizar, o sea, como unas cuestiones normales, ¿sí?, de una persona adulta. Eso tiene que ver con los criterios, o sea, eso tiene que ver con las construcciones que ustedes se fueron haciendo sobre la normalidad. O sea, estos estereotipos, ¿sí?, son los que entraban en juego fuertemente en la integración. O sea, tratar de que la persona con discapacidad se vaya acomodando, se vaya generando forzadamente cuestiones que lo hagan lo más normal posible y pase desapercibido y pueda hacer uso, ¿sí?, de las diferentes bienes y servicios que daba la comunidad. En cambio, la inclusión educativa, vamos a hacer una aclaración. Primero, inclusión, ¿sí?, no es un término, ¿sí?, de que esté hablado y que solamente haga alusión a la educación especial, sino que el sistema educativo es inclusivo. O sea, tiene el derecho y la obligación de atender a todos los estudiantes en igualdad de condiciones, ¿sí? O sea, nuestro sistema educativo es inclusivo, ¿sí? No es una estrategia netamente de la educación especial, ¿sí? Nosotros nos vamos a hacer eje en poder entender, ¿sí?, y poder hacer eje en esto, ¿sí? Si el sistema educativo tiene la obligación de atender a todos por igual, ¿sí?, nuestra modalidad toma ciertas características, ¿sí? Primero, en la integración escolar, ¿sí?, la educación especial iba a la escuela común, ¿sí? O sea, nosotros teníamos una matrícula, ¿sí? Acuérdense que éramos un subsistema, ¿sí?, era un régimen especial, o como pasa ahora, son alumnos que estén solamente dentro de la escuela especial, ¿sí? Generaban estrategias para participar, ¿sí?, de la escuela común, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? A través de adaptaciones curriculares, ¿sí? O sea, nosotros, ¿sí?, hacíamos que nuestro estudiante con discapacidad se amolde a la dinámica de la escuela común, ¿sí? Nosotros no conseguíamos integración escolar, por ejemplo, si había reducción de jornada. O sea, si en vez de ir las 4 horas de primaria iba a 2, ya la integración escolar se caía. Porque lo normal de un alumno un alumno del nivel primario es que vaya a las 4 horas. Un alumno curse todos los espacios curriculares de primaria, en cuarto grado, inclusive inglés. Nosotros no podíamos concebir de que un alumno, ¿sí?, con discapacidad no haga un espacio curricular. Entonces ya dejaba de ser integración escolar. O sea, esas cuestiones se caían, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Este alumno que no podía seguir el único ritmo de integración, o sea, de la escuela del nivel, iba a la escuela especial, las famosas derivaciones, ¿sí? Entonces teníamos una escuela que era netamente, ¿sí?, solamente para algunos. Educación especial era el que se incorporaba en la escuela común, ¿sí? En cambio, la inclusión, ¿sí?, habla de una escuela común, o sea, una escuela para todos, ¿sí?, que no necesariamente siempre necesita o requiere la intervención de la modalidad de educación especial, ¿sí? Primera aclaración, nosotros somos una modalidad
somos optativos, ¿sí? Yo, papá, ¿sí? Tengo mi hijo con discapacidad, supongamos un trastorno del espectro autista, ¿sí? No quiero que intervenga la modalidad de educación especial, ¿sí? Estoy en mi derecho porque el que tiene que atender, ¿sí? Es el sistema educativo común, o sea, nuestro único sistema que tiene que estar pensado para todos. Bien, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien, perfecto. Vuelvo. Entonces teníamos la integración escolar, la escuela especial o la escuela común, ¿sí? Nuestros sujetos se tenían que adaptar al currículum, ¿sí? Pensamos un solo currículum, ¿sí? Pensamos una sola forma de atravesar la experiencia en el sistema común, ¿sí? Entonces todo aquel que no estaba normado, no estaba adentro de los parámetros de lo que se esperaba en el nivel primario, iba a una escuela especial o terminaba dejando con sobriedad, iba a una escuela nocturna o una escuela de adultos, ¿sí? Era como que el sistema mismo se encargaba de ir excluyendo y depurando, ¿sí? Aquellos alumnos que salían de la norma, ¿sí? Esto no es malo, o sea, no es que el sistema educativo en su momento pensó de quedarse solamente con la crema de los que iban dentro del proceso escolar, ¿sí? Sino que tiene que ver con su historia y cómo se generó nuestro sistema curricular, ¿sí? Nuestro sistema educativo, ¿sí? Nuestro sistema educativo, acuérdense que se generó con la ley 1420 para homogeneizar, o sea, que todos sean iguales, ¿sí? La escuela se generó con esa consigna de todos entran y todos salen iguales, ¿sí? Por eso es que todavía hay muchas resistencias. O sea, imagínense, 1420, la ley, averiguan en qué año salió, se lo dejo de tarea, generó que todavía haya resistencia y todavía tengamos esa tradición adentro de la escuela. Este sujeto en integración escolar se tenía que adaptar al currículum, ¿sí? No había forma, ¿sí?, de pensar otra forma de hacer la integración escolar, ¿sí? Habían 10 espacios, tenía que hacer los 10 espacios curriculares. Teníamos, si no llegaba a la totalidad de contenidos, hacíamos adaptaciones curriculares, que teníamos de acceso propiamente dichas, podíamos solamente cambiar en texto, cambiar braille o hacer alguna estrategia como para que acceda al contenido, o podíamos ya llegar a algunas que tenían que ver con modificar objetivos de su propuesta curricular, tener que cambiar la metodología, ¿sí?, hasta las más extremas que tenían que ver con sacar contenidos curriculares, ¿sí?, la supresión de contenidos curriculares, ¿sí?, o directamente eliminar un espacio curricular, ¿sí? Vamos hasta ahí. Este formato de integración escolar es el que todavía sigue muy vigente, muy arraigado, ¿sí? Y es básicamente lo que implícitamente, inconscientemente, la resolución del Consejo Federal 155, que yo les contaba la trayectoria educativa, seguía sosteniendo, ¿sí? Acuérdense, la resolución del Consejo Federal 155 decía, bueno, aquel alumno que termine la primaria, pero que no haya tenido la totalidad de los contenidos curriculares, tiene que ir a la Escuela de Educación Integral de Jóvenes y Adultos, ¿sí? Implícitamente ellos seguían sosteniendo una sola forma, un solo modelo de transitar la escuela, ¿sí? Seguían pensando esta resolución en la integración escolar, ¿sí? En cambio, la inclusión educativa, ¿sí?, lo que plantea es un currículum, ¿sí?, más abierto y más flexible, ¿sí? Y este currículum más abierto y más flexible es el que se va a adaptar a las características y particularidades del sujeto, ¿sí? Fuertemente la resolución posterior, la del Consejo Federal 311/16, lo que establece es esto, ¿sí?, diferentes formas de atravesar nuestra propuesta curricular, o sea, nuestra trayectoria educativa integral adentro del sistema educativo, con una gama de
acceso al currículum, ¿sí? Pueden ser diferentes formas de aprender, diferentes tiempos, diferentes itinerarios personalizados adentro del espacio, ¿sí? Esto, obviamente, está regulado por las resoluciones, pero ya deja de pensar una sola forma de recorrer, ¿sí?, la escuela, sino empieza a decir, bueno, hay tantos itinerarios escolares como estudiantes adentro del sistema. Entonces el currículum tiene que ser lo mayormente flexible para que aquel estudiante con discapacidad pueda transitar, ¿sí? Eso es básicamente lo que cambia la resolución 311. Ustedes vieron fuertemente una definición, ¿sí?, en el acuerdo marco A19 sobre adaptaciones curriculares, y nosotros nos vamos a basar fuertemente en una cuestión que tiene que ver con diseño universal del aprendizaje, ¿sí?, y los ajustes razonables, ¿sí? Dentro de la cátedra vamos a sacar dos palabras que juegan fuertemente, ¿sí? Al hablar de diseño universal del aprendizaje, ¿sí?, vieron que yo les dije que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad hacía este eje en... Bien, Ivana, 1884. Hacían eje en que me fui de la idea. Bien, pues, si nosotros pensamos, ¿sí?, un único sistema y vemos vimos la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, yo les dije que el artículo 3, que hablaba de las definiciones y de las precisiones, era muy importante, ¿sí? Y esto tiene que ver con poder entender definiciones que después nosotros tomamos en otros espacios o en otros procesos de construcción de nuevas normativas o de nuevas definiciones de política educativa, ¿sí? Uno de esos es, ustedes vieron el diseño universal. Yo les conté que el diseño universal tenía que ver con todas las posibilidades, ¿sí?, de que básicamente cualquier persona pueda hacer uso de un bien, de un servicio, ¿sí?, de un artefacto tecnológico o demás. Nosotros vamos a tomar este diseño universal y le vamos a incorporar al aprendizaje, ¿sí?, que es básicamente lo que vamos a trabajar más adelante, pero es poder entender que un contenido curricular, ¿sí?, lo podemos enseñar de múltiples formas, ¿sí?, múltiples formas, de múltiples tiempos, ¿sí?, de múltiples maneras, y para eso vas a tener que explotar y explorar, ¿sí?, diferentes fuentes. Esto tiene que ver con las inteligencias múltiples, con los estilos de aprendizaje, ¿sí?, con cada particularidad y con cada uno de los estudiantes. Obviamente, ¿sí?, esto demanda una mayor particularidad y una mayor singularidad de cada estudiante, pero es a lo que apuntamos, ¿sí? Como medida excepcional, si nosotros hacemos un diseño universal del aprendizaje, ¿sí?, y este estudiante, ¿sí?, con discapacidad no puede aprender, ¿sí?, ahí recién aparece el ajuste razonable, ¿sí? Va a ser como la última opción frente a un aprendizaje, ¿sí? Fuertemente la diferencia. Integración educativa, ya de por sí yo pensaba en modificar, ¿sí?, ajustar, hacer adaptaciones curriculares para que mi alumno con discapacidad pueda estar dentro de la escuela, ¿sí? O sea, mi alumno tenía que ir corriendo atrás de un diseño curricular para que pueda terminar la primaria, ¿sí? Porque es lo que básicamente sucede en las escuelas. Ustedes tienen 20 contenidos, le dicen de los 20 contenidos, 18 son lo mínimo que tienen que aprender, con discapacidad, sin discapacidad, si no aprenden los 18, queda fuera. En cambio, la inclusión educativa lo que te dice, bueno, tenés 20, bueno, 18, bueno, de estos 18 vamos a ver cuáles son los más fundamentales ahora y cuáles podemos hilar para el año que viene o con otro espacio curricular o, ¿sí?, tiene que ver con una concepción mucho más dinámica, mucho más espiralada del diseño curricular. Y ahora la pregunta que le hago a ustedes. ¿Todos conocen el diseño curricular de nivel primario? ¿Tuvieron alguna aproximación? Pueden desilenciar los micrófonos y poner las cámaras, así los veo. Sí, profe, el año pasado planificamos para algunas materias. Bien.
El diseño curricular de nivel primario, ¿sí? Está pensado en una base espiralada, ¿sí? Le habrán dicho que esta base espiralada lo que quiere decir es que los contenidos van en concreción curricular. O sea, lo que yo aprendo en tercer grado, ¿sí? Es un poco más difícil de lo que aprendí en segundo y va a ser el andamiaje para lo que yo tenga que aprender en cuarto, ¿sí? Esta concepción espiralada tiene que ver con una lógica, pensada en el diseño universal del aprendizaje. O sea que los contenidos, ¿sí? Yo me puedo mover de arriba hacia abajo en cuanto a complejidad, ¿sí? Yo ya no pienso, y por eso es muy interesante el diseño curricular, yo ya no pienso como antes que era blanco-negro, sino que me puedo mover en lógica de complejidad, ¿sí? Eso como para que entienda que es muy importante, es muy rico, más allá de que sea muy cuestionado el diseño curricular, en esta lógica de pensamiento, ¿sí? Por eso es que surge la promoción asistida o la promoción acompañada y como varios recursos más. Bien, ¿estamos hasta ahí? Creo que esta es la última, ¿sí? Para entender un poquito lo que hablábamos de igualdad, ¿sí? Y equidad. Si bien yo sé que lo deben tener requete claro porque estas infografías y demás son como muy populares, tiene que ver con dos formas de pensar, ¿sí? Con dos formas de entender nuestras propuestas. Tienen que ver la igualdad, ¿sí? No es que es básicamente darle a todo lo mismo, ¿sí? Y la equidad es darle a todo lo mismo, pero que lleguen en igualdad, o sea, a ver, no es solamente dar, sino que el objetivo y el logro sea el mismo, ¿sí? Que haya equidad en cuanto al resultado, o sea, no tanto en el proceso o sea, de generar, sino que todo llegue al mismo punto. Un estudiante con discapacidad que ingresa a la escuela, ¿sí? Su objetivo es generar una trayectoria educativa integral, que aprenda, que socialice y que tenga un proyecto de vida futuro. O sea, la escuela tiene, así como ustedes entraron a la primaria, entraron a la secundaria y a terciaria y fueron construyendo un proceso, un proyecto de vida, lo mismo y las mismas oportunidades y la misma equidad de oportunidades tiene que generar el sistema educativo a las personas con discapacidad, ¿sí? Que lo que aprenda hoy le vaya a servir, ¿sí? Y que genere en él un proyecto de vida, ¿sí? Integración escolar, sí, es básicamente lo que nos puede llegar a pasar, de esto de tener un subgrupo adentro de una clase, ¿sí? Y la inclusión educativa es atender a la diversidad, ¿sí? Atender a todo el mundo. Todos somos diferentes, todos aprendemos de maneras diferentes, todos tenemos ritmos diferentes, ¿sí? Entonces implica que nosotros como docentes, ¿sí? Y como futuros docentes piensen, ¿sí? De que hay múltiples experiencias detrás del sistema y que juega a nosotros la creatividad para poder hacer, ¿sí? Diferentes recursos, diferentes experiencias, ¿sí? Nosotros generar andamiajes para que estos chicos con discapacidad, sin discapacidad, aprendan, ¿sí? Bien, eso es básicamente lo que les quería contar hoy, ¿sí? Es un contenido bastante lindo, bastante dinámica, ¿sí? Tengo como muchas información para compartir, el foro va a ser como bastante más dinámico, ¿sí? Y ahora quiero que se animen a preguntar, ya sea de ahora o de alguna duda que tengan.